De los estudiantes uruguayos, quería darles la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Tucumán que han venido con un gran esfuerzo para nuestro congreso. Sabemos la distancia que hay entre Tucumán y Punta del Este, y así que estamos muy orgullosos de haberlos convocado y que ustedes vinieran a enaltecer nuestro congreso. Y también quiero darles la bienvenida a estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, una universidad pública de Colombia, que han venido también con muchísimo esfuerzo, con mucha diferencia horaria, con muchos vuelos en conexiones que hacen esperar en los aeropuertos. Así que bienvenidos, queridos hermanos colombianos. Esperemos que en el Mundial, en las eliminatorias, podamos hacerle igual que a los argentinos que nos han ganado con un gol. El único partido que jugó Messi, sí, es justo. Y después James Rodríguez no jugó, pero los otros nos clavaron de una manera maravillosa. Así que fuera de eso, bienvenidos hermanos colombianos y argentinos, por supuesto. Como indica el programa, corresponde ahora dar inicio al primer panel, que, como ustedes saben, los ejes temáticos básicos del Congreso están establecidos en el programa, y todos los paneles, salvo el concerniente a Derecho de Familia, se van a referir indistintamente a cualquiera de los dos ejes restantes temáticos del Congreso. Por lo tanto, vamos a convocar ahora a los integrantes del primer panel, haciendo una constancia expresa de la ausencia de Paula Castro, una magistrada argentina que no pudo venir y que estaba en el panel, tal como ustedes lo pueden leer en el programa, que se excusó por problemas que no pudo sobrellevar en el momento y, bueno, le impidieron estar presente con nosotros. Así que vamos a convocar a los profesores Enrique Müller, de la Universidad Nacional del Litoral y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Vamos a convocar al profesor Marcelo Amorín, de la Universidad de la República, y vamos a convocar también, para que se junte en nuestra mesa, al profesor Jorge Feliú, de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Va a ser un placer coordinar el panel con ustedes, así que los invito. Bien, el primer panelista va a ser el profesor Enrique Müller, con quien nos une, y les pido disculpas que tenga que hacer esta consideración personal, una gran amistad personal y familiar. Y a pesar de que uno es de Santa Fe y el otro estamos de este otro lado del charco, y siempre es una emoción recibirlo acá por su condición humana, por su condición intelectual. Y queríamos también felicitarlo expresamente porque entre el Congreso del año pasado y el Congreso actual fue designado en un cargo altísimo en la Argentina, que es el de decano de una facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. Así que, querido Enrique, felicitaciones por esa designación y, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, yo, cuando lo escuchaba a quienes presentaban este congreso, Arturo, Andrés y el presidente del Centro de Estudiantes, recordaba una expresión de alguien que dijo que los cielos no ayudan a los hombres que no quieren actuar. Y de alguna manera yo veo acá todos los años cómo los cielos sí ayudan tanto a Arturo, a Andrés, como al Núcleo de Derecho Civil.
y fundamentalmente mediante la presencia de todos ustedes. Y el llamado a la convocatoria a este Congreso, cada vez más y fundamentalmente en la parte más importante de una universidad que son sus alumnos, es decir, nosotros los vemos en la presencia de todos ustedes. Es verdad lo que también decían ellos, que esto es un encuentro para celebrar la vida y la amistad. Y yo creo que realmente todos los años nosotros lo venimos haciendo y lo venimos disfrutando. Por otro lado, es decir, no solamente desde que venimos a Punta del Este, que para todos es precioso y es hermoso, sino que también lo hacemos cuando íbamos a la Universidad de la República, en Salto, en Uruguay, y cuando estábamos en el Teatro Larrañaga, o sea, de los inicios, casi vamos a cumplir 20 años, creo yo, de esa iniciativa, de ese primer partido que se jugó allá por parte de Arturo y Andrés. También la amistad yo creo que tiene distintos aspectos que hay que considerar y son tres los más relevantes. Entonces creo que por un lado está el hecho de la virtud de la honestidad que tiene que tener la amistad. Está también la circunstancia particular de que las conversaciones son siempre agradables entre los amigos. Y está también una cuestión que tiene que ver fundamentalmente con la utilidad que brinda del corazón el hecho de encontrarnos permanentemente, de autoayudarnos unos con otros. Por eso mi agradecimiento es personal, por poder concurrir al mejor spa jurídico de América. Entonces no es que me tienen que agradecer a mí, sino que yo agradezco a los demás. El tema que vamos a intentar ver en un corto tiempo tiene que ver con la incidencia de la buena fe, tanto en el aspecto de lo que hace a todo el derecho en general, cuanto en particular, fundamentalmente por la vigencia que ha tenido este principio hoy reconocido en nuestro derecho civil. Cuando uno habla de la buena fe, hace referencia a la rectitud, a la honradez, a la honestidad, tanto en las relaciones sociales como en las relaciones jurídicas. Y se lo puede considerar como un criterio a adaptarse de alguna manera al comportamiento honesto que se le reclama siempre a los sujetos de derecho. La contracara, porque siempre también tenemos que indicarla, va de la mano de la malicia, va de la mano de la temeridad, con que hacen también algo algunas personas o que detentan algunos bienes desde este punto de vista. O sea, son dos caras de la misma moneda. Nuestro codificador anterior omitió referirse al principio de la buena fe. Y yo creo que lo hizo, como lo destacaba un ilustre profesor cordobés como era Orgaz, de alguna manera para obtener una mayor seguridad en las relaciones jurídicas. Y esto venía dado de la mano de una circunstancia particular, porque, como Orgaz decía, el codificador temía que los jueces hicieran una mala utilización de ese principio y de alguna manera revieran en aras no de una seguridad jurídica, sino surtiendo la contracara de la misma, que es la inseguridad, a través de modificar aquello que había sido acordado por las partes. Luego nosotros tuvimos una ley, ustedes saben que en el trayecto de modificación de nuestro código, es decir, hubo alguien que ocupó un cargo que era ministro de Interior de un gobierno de facto y que tal vez por el poder que tenía en ese momento le permitió hacer una modificación del Código Civil. Esa modificación del Código Civil introdujo a la buena fe como un principio de interpretación en materia contractual. De lo que se infiere, de alguna manera, que las partes deberán observar una conducta funcional, no abusivo, ya que la buena fe es un principio general ordenador de todo el derecho y que no atañe a conductas que vayan contra fines éticos, morales, sociales, económicos o en la órbita jurídica. También nosotros hemos advertido, y lo vemos, que en la modificación que ha sufrido
¿no es cierto?, y el Código Nuevo Civil que tenemos, tiene un título preliminar en donde se indican una serie de cuestiones a dónde apunta el nuevo Código Civil. Y el nuevo Código Civil apunta a la constitucionalización de los derechos, apunta a la identidad cultural latinoamericana, apunta a la seguridad de las transacciones, apunta a la no discriminación, apunta a la existencia de una igualdad real, concreta y no abstracta. Es decir, apunta a una serie de cuestiones que tienen que ver con conductas que debemos observar, con caminos que tenemos que seguir. Todo esto se hace en una amplia consideración, esas circunstancias que acabo de enunciar, y amplían su contenido en cuanto al derecho, o sea, incorpora directivas en punto a la obligación de decidir. En los 3 primeros artículos refieren a este tema de cómo tienen que decidir los jueces o cómo tienen que resolverse los asuntos que reclama el artículo 1 o los casos que reclama el artículo 3. Y se hace a través de lo que modernamente ahora se considera como un diálogo de fuentes, los préstamos legales que se suceden frente a determinadas alternativas para verificar las circunstancias de hecho que son llamadas a decidir desde el punto de vista no solamente de la Constitución, sino también de los tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que incorpora esas directivas de decidir y lo hace con una finalidad de completar de alguna manera la norma en los usos, en las prácticas, en las costumbres, que no hayan sido vinculantes, ¿no es cierto?, que hayan sido vinculantes y no contrarios precisamente al derecho. A la ley también la considera como una fuente formal y habla de su obligatoriedad. Y en el ejercicio de los derechos subjetivos rescata precisamente de cómo tenemos que actuar, porque cuando hablamos de la buena fe estamos hablando de conductas y refiere a este punto de vista, a este principio como tal. Y dentro de la regulación de la buena fe como principio general, es decir, vemos que también rescata la exigencia de que la misma observe un comportamiento leal. Yo creo que cuando hablamos de las prerrogativas o de las facultades jurídicas, de los derechos subjetivos, es así como vemos que este principio se torna una norma que ordena precisamente las conductas en una sola dirección. ¿Esto qué quiere significar? Quiere significar que no permite la existencia de una norma contraria válida a lo que se pretende o al principio que se tiene que observar. ¿Esto por qué? Porque, como estamos viendo, derivan de normas fundamentales, convencionales o constitucionales, reglas morales admitidas por la sociedad. De alguna manera también es así como la manera de ejercitar los derechos se plantea en el Código Civil y Comercial, tanto para la convivencia social cuanto para el proceso, porque son las dos alternativas en las cuales tenemos que considerar la vigencia de este principio. Y por eso el Código establece y rescata y dice el ejercicio de los derechos debe ser ejercido de buena fe. Y en más de 50 artículos el Código el nuevo Código Civil alude a las conductas que se relacionan con el mismo. Yo creo que ello tal vez derive de como lo expone Dworkin de alguna manera, en términos prácticos, cuando los operadores judiciales en general, junto con los abogados, deben resolver los problemas jurídicos utilizando este tipo de normas. Y acá la utilización que se hace opera, creo yo, bajo la óptica de la lógica, de la argumentación y la comprensión de los principios morales, que explican y justifican precisamente el derecho. Y porque son buenos, porque son justos y además coherentes, hacen que el derecho sea bueno. Por lo tanto, estamos hablando de estándares que tienen que ser observados, no porque favorezcan
o coadyuve en una determinada situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque son una exigencia de justicia, una exigencia de equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad. Y la moralidad, ¿no es cierto?, es también destacada en el Código Civil a partir de que exige que nuestra conducta, es decir, de alguna manera observen lo que considera o que importa desde el punto de vista del derecho, los deberes morales. Yo creo que desde estos vértices nosotros podemos enunciar o podemos advertir que según la fuente, la buena fe puede verse como una norma, puede verse como un principio, puede verse como una regla, puede verse como una máxima, como un deber, como una fuente de derecho no escrita, como una cláusula general, como un principio de interpretación o como una obligación implícita. Y esto lo rescata fundamentalmente el derecho inglés. En el derecho francés, la buena fe se entendía como el requerimiento que el consentimiento, es decir, para que el consentimiento sea válido. Las partes deben abstenerse de comportamientos dolosos, de toda violencia y de cualquier deshonestidad o fraude. Fíjense cómo van mencionándose siempre o casi siempre las mismas expresiones. En el derecho español cumple funciones de informador, ¿no es cierto?, y cumple roles fundamentales en el derecho jurídico como tal. Y esto porque el Código, conforme lo explicita, afirma que los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico. Nosotros sí advertimos estos roles informadores, y yo voy a hacer una referencia al principio con la responsabilidad civil. También yo recuerdo que el maestro Alterini, junto con López Cabana y Oscar Amial, referían a este principio como un principio informador en la responsabilidad extracontractual y que también tenía la responsabilidad contractual. En uno, es decir, por los comportamientos que tenían que ser relevantes de ser considerados. Y en el otro, utilizando dos expresiones que tenían los romanos, cuáles eran el pacta sunt servanda, el respeto a la palabra empeñada, que hace de la actuación de buena fe, rebus sic stantibus, siempre que las cosas sigan siendo así. Yo creo que para captar desde este punto de vista cuál es el sentido que tiene este principio, la doctrina ha recurrido en términos generales ¿a qué? A la lealtad, a la honestidad, a la integridad, a la fidelidad, a la rectitud, a la veracidad, al comportamiento leal, al espíritu de cooperación, a la ausencia de mala voluntad, a la ausencia de intención malévola. O sea, fíjense todo ese bagaje de expresiones para aludir a la aplicación de un principio. En Quebec se alude al principio de la buena fe como una noción omnipresente, uno de los fundamentos contractuales necesarios para la obtención también de la justicia contractual. Yo creo que si nosotros advertimos de todos estos contornos, lo que importa, lo que se requiere con relación al principio de la buena fe, es un océano sin costas. Es decir, es algo que tanto sirve para justificar cualquier norma del derecho de los contratos, como también cualquier situación jurídica fuera del derecho contractual como tal. También desde el punto de vista del sistema o del derecho económico, la buena fe puede comprenderse mejor si se la concibe como un concepto positivo, no como un concepto positivo, sino de modo negativo, a través de la consideración precisamente del abanico de comportamientos indeseables que las excluyen. Y en su consecuencia vale como principio informador, no solo desde el punto de vista de lo contractual, sino también de la responsabilidad civil. En esta nueva área del derecho,
cuando aludimos a la responsabilidad civil, ustedes saben que la modificación incluye la expresión en el primer artículo, cuando refiere a la otra fuente de las obligaciones y habla de la responsabilidad civil, alude a funciones. Una de las funciones que se incorpora en el nuevo Código Civil es la función preventiva. Y cuando alude a esta función preventiva, dice que toda persona, en cuanto de ello depende, tiene el deber de actuar evitando causar un daño no justificado, pero también tiene el deber de adoptar de buena fe y conforme las circunstancias las medidas razonables para evitar que tanto el daño se produzca cuanto que el daño se agrave. Es decir, la buena fe está en la responsabilidad civil, aludida precisamente en la función nueva que se le da a esta responsabilidad. Está también para teñir y para ver por parte de los jueces cómo tienen que ser los comportamientos que tienen que ser observados, las diligencias que tienen que ser cumplidas, ¿no es cierto?, y las mayores o menores posibilidades que derivan de esta conducta. También alude este principio cuando habla de la imposibilidad de cumplimiento. Y dice que el deudor el deudor de una obligación queda eximido precisamente de su cumplimiento y no es responsable si la obligación se ha extinguido por incumplimiento total, objetivo y absolutamente no imputable al obligado. O sea, ¿por qué? Porque acá tiene en consideración para esta situación particular el principio de la buena fe, junto con otro principio que también va de la mano con esta, que es el abuso del derecho. Y yo creo que también hay una doble consideración del principio de la buena fe desde el punto de vista no solamente del derecho sustancial, sino también del derecho procesal. ¿Por qué? Porque el derecho procesal faculta a los jueces como directores del proceso, en el ordenamiento que tiene, hacer la consideración de las conductas desde este punto de vista. Es válido afirmar que no es exigible a las partes que se comporten como héroes o mártires en un proceso, pero sí es lícito exigirle que se comporten o adecúen su comportamiento a la exigencia de la buena fe. Y yo creo que este es un elemento que tiene que ser ponderado por los jueces, no solamente en la oportunidad de decidir, ¿no es cierto?, en el establecimiento de las responsabilidades, sino durante todos los ítems del proceso, para también saber que de la conducta de las partes surgen presunciones o indicios que tienen que ser rescatados a la hora de decidir los casos. No solamente, es decir, desde el punto de vista procesal, sino también desde el punto de vista sustancial, le dice que hay exigencias de esta naturaleza que autorizan a atenuar la responsabilidad en este campo también. Y cuando hay dispensa de la responsabilidad, cuando uno trata de escudar la posibilidad de tener que responder por un daño a través de cláusula o lo que fuera, es decir, el Código las repulsa y lo hace con base a la existencia de este principio. Yo creo que, en definitiva, como todo lo que acontece desde el punto de vista del derecho y por lo que importa también estos principios, nosotros sabemos que son sendas a seguir, caminos a transitar, estructuras que conforman el ordenamiento jurídico, es decir, conductas que tenemos que someternos a ella, tenemos que respetarla y también son, en la expresión de Alexis, mandatos de optimización. Ahora, como siempre también, y como acontece en todas las circunstancias del derecho, yo creo que como todos los principios no necesitan de su exageración, sino que necesitan de su cumplimiento. Gracias. Ahora al profesor Marcelo Amorín, quien va, como dice el programa, a disertar sobre un tema de mucha incidencia en el derecho uruguayo de los contratos, que es relativo a conductas reñidas con la ética y con la legalidad, tanto normativa
como de principios y reglas. Así que te escuchamos, Marcelo, y muchas gracias también por estar siempre presente en las actividades de nuestro querido núcleo de Derecho Civil. Adelante. Buenos días. Quería referirme en este momento, después de tantos años y del recorrido que han hecho los que me precedieron en el uso de la palabra respecto de las actividades que organiza el Núcleo de Derecho Civil, a algunos compañeros que han estado presentes en estos eventos como verdaderos pioneros, al doctor Dávila, a Verónica Orihuela de Salto y por supuesto a los hoy profesores y magistrados, Santiago Mirande, Lourdes Pereira, Hugo Díaz y José Luis Nicola, quien recuerdo que asistió siendo estudiante de primer año por primera vez a un evento organizado por el Núcleo de Derecho Civil, Pensamiento y Acción. Bien, bienvenidos a los estudiantes de Tucumán. Sé lo que es el viaje porque fui a ver Uruguay a Mendoza manejando, o sea que son más o menos la misma distancia, 1620 kilómetros. Luego de la exposición del profesor Müller sobre el tema de la buena fe, tengo que adentrarme en un asunto que habrán visto que no traje ningún papel, porque los papeles que debería traer están bastante amarillos, ¿no? Están amarillos porque en el derecho uruguayo hay conceptos que no han variado y que efectivamente difícilmente pueden variar a través de las asignaciones de significado que podrían otorgarse a los enunciados normativos, tal como decía el conferencista Meleante Garcés. El tema que vamos a abordar hoy refiere a la situación de aquellas personas que, vinculadas a personas jurídicas, han acordado negocios gestorios por los cuales reciben una contraprestación si, como resultado de su gestión, estas personas consiguen que esas personas jurídicas celebren ciertos contratos. Que luego que se lo relaté en estos términos, mutatis mutandi a Mariño, me dijo, ¿por qué no le ponemos soborno? Y es más claro. Y sobre estos temas nosotros le vamos a aplicar la impronta que aprendimos en esta jornada y que aprendimos cuando fuimos ayudantes de Caumón y Mariño en su época, que es la impronta del pensamiento abstracto. Esto es aplicarle la matriz analítica que corresponda yendo hacia el caso y no desde el caso. Y nosotros en el Uruguay, les comento, sobre todo a los estudiantes argentinos y colombianos, tenemos un régimen de regulación de los contratos que a nivel de enunciados normativos no ha variado desde 1869, fecha en la que se dictó el Código Civil de la República, escrito, como enseñaba Arturo en sus clases, por Patricio Tristán Narvaja, cordobés de nacimiento y oriental por adopción. En este marco, sí es cierto que se le han reasignado significados a nuestro código. Veremos con qué impacto en el tema que nos ocupa esta mañana. Partimos del supuesto en el cual hay un acuerdo entre uno de los protagonistas, que puede ser un director, de una persona jurídica que integra a su vez una persona jurídica compuesta por varias personas jurídicas, como puede ser, por ejemplo, una cooperativa de segundo grado, o una sociedad anónima integrada por sociedades anónimas, o una entidad deportiva, cualquier tipo asociativo de índole societario, no societario, que acuerda con un tercero que en caso que se concrete cierto negocio, él va a recibir una determinada suma de dinero, ¿no? Lo que en términos académicos se podría significar con 3 palabras, que es la tuya está. Bien. En ese marco nosotros vamos a partir del análisis del contrato que se celebra como consecuencia de esta gestión que suponemos que fue exitosa, y analizar, siguiendo el método de análisis de la eficacia contractual, los presupuestos. El primer presupuesto, la capacidad jurídica, partimos de la base que la persona jurídica otorgante y aquel tercero que contrató eran sujetos dotados de capacidad jurídica, esto es la idoneidad para ser titular de relaciones jurídicas, y que también ostentaban poder normativo negocial. Partimos de la base que, entendiendo que, aún en la tesis que entiende que el objeto de las sociedades es el que determina el poder normativo negocial, ambas sociedades tenían dentro de su objeto celebrar este tipo de contratos. Me refiero al contrato celebrado ante la entidad como consecuencia de la relación de la gestión exitosa del corrupto y el tercero. Bien, teniendo capacidad jurídica y poder normativo negocial, debemos adentrarnos ahora al análisis de
los elementos estructurales de este contrato. En algún momento de este análisis vamos a hacer alguna referencia a los otros contratos, esto es, los negocios gestorios que fueron celebrados por las personas físicas intervinientes. A nivel de el análisis de la eficacia contractual, lo que sigue es verificar si hubo consentimiento, manifestación intencional de voluntad secundada por el ordenamiento jurídico, apta para la creación de obligaciones. Y efectivamente, entre la entidad que celebró el contrato de fondo y el tercero, este elemento estructural se verifica, hubo consentimiento. ¿Hay un vicio del consentimiento? No. El consentimiento no fue arrancado por error, porque justamente, probablemente los que tomaron la decisión, lejos de estar en el error, tenían la explícita intención de contratar en esos términos. Tampoco fue arrancado por violencia y menos sorprendido por dolo, ¿no? Las maquinaciones insidiosas que caracterizan al dolo no se dieron en este caso, sino que probablemente, lejos de ser pasibles de este vicio del consentimiento, tenían los que actuaron o los órganos sociales que tomaron la decisión, la plena intención de realizarlo, ¿sí? No creían que estaban contratando una cosa y en realidad estaban contratando otra. Tenían claro cuánto iban a cobrar o cuánto se les iba a pagar y qué iban a transmitir, independientemente de lo que iban a cobrar los gestores a la sazón contratados para obtener ese resultado. Seguimos en el análisis. Vamos al tema del objeto. Objeto que les comentamos, sobre todo para los extranjeros, que en nuestro derecho, siguiendo la impronta clásica, se reduce o al objeto de las obligaciones o a la prestación o, en cierta posición, a la norma jurídica creada. ¿Y ese objeto está inficionado? No, porque se determina concretamente cuál es la prestación a cargo de el tercero que está contratando con la entidad y también cuál es el programa de actuación de parte de la entidad. O sea que hasta allí no encontramos ninguno de los elementos afectados por esta situación que yo les relataba al inicio. Nos queda ahora ubicarnos en sede de causa, y de acá lo de los papeles amarillos, ¿sí? Papeles amarillos que tienen que ver con esta finalidad del negocio, porque hay cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian nunca, ¿sí? Por ejemplo, la crematística. ¿Saben lo que era la crematística? Es lo vinculado a la riqueza, ¿no? De crema con K, riqueza. Es la crema, bueno, es ese el origen etimológico de la palabra, lo que le pasó a Tales de Mileto. Tales de Mileto, pero hicimos 1600 kilómetros para escuchar hablar de Tales de Mileto. Era un filósofo griego, bastante antiguo, como del 600 a.C., que era un hombre brillante en su época, el maestro de Aleximandro, y no hay nada escrito de él. Era como Caumón antes de que escribiera el libro, que uno podía decir, no, Caumón dice, y como no había escrito nada, bueno, ahora no se puede decir que dice lo que no decía. Este señor, Tales de Mileto, era humilde, entonces le decían, tan inteligente no será porque plata no tiene. ¿Y qué hizo en cierto momento? Esto nunca les pasó. Tan inteligente no es porque como no tiene plata, entonces ¿qué hizo este hombre? Se dedicó un año a hacer plata. Alquiló todas las prensas que habían de los olivares, en un año que iba a haber mucha producción de aceite de oliva, y se volvió rico en un año. Después Aristóteles y Platón lo criticaron. Y hay otros que también se quieren hacer ricos, y son estos que recibieron los sobornos. Bien, vamos al tema de la causa entonces, ¿no? Determinado que en el objeto no encontramos ninguna reprobación, vamos al tema de la causa del contrato celebrado entre la entidad y el tercero, que era el que pagaba los sobornos. Y en materia de causa, y acá está lo de las hojas amarillas, en nuestro Código Civil, Tristán Narvaja receptó y explicitó la tesis de la causa clásica originada en Jean Thomas. Hoy se decía que la fuerza vinculante de los contratos, del pacta sunt servanda, que venía desde la época de los romanos, sin embargo, como sabemos, el peso de la palabra empeñada no era tal en el derecho romano clásico, ¿no? Fue recién a partir como de el siglo XII o XIII que la palabra empeñada pasó a tener peso. ¿En función de qué? En función de que cuando uno acudía a la justicia
con base en la palabra empeñada, esto es en el mero acuerdo de voluntades y sin la formalismo del derecho romano clásico, lograba lentamente obtener el secundamiento por parte del aplicador del derecho, ¿sí? Eso implicó que, como contracara, el pensamiento de la época, al conjuro de lo que era el pensamiento de San Agustín, entre otros, se metiera en por qué era que se contrataba y se metiera en el tema de los motivos. A ver si los motivos eran lícitos o eran ilícitos, ¿sí? Como reacción, cuando el capitalismo comienza a desarrollarse, y en la obra de Domaz fundamentalmente, se excluye el análisis de los motivos y se pasa a un concepto formal de causa. Un concepto formal que fue más o menos recibido en todos los códigos decimonónicos. En algunos con mayor énfasis, en otros con menor énfasis. En el Código Uruguayo con total énfasis, de modo tal que, como señala clásicamente la doctrina nacional y el propio Mariño en su Código Civil anotado y concordado, se recibe ese concepto de causa. ¿Qué cuál es? El clásico concepto de que en los contratos bilaterales la causa es la ventaja o provecho que una parte le procura a la otra, y está excluido absolutamente el análisis de los motivos, salvo en ciertos contratos en los que está habilitado. Definición radicalmente opuesta de la que encontrarán los queridos estudiantes argentinos en el artículo 281 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Con ese límite no se puede traspasar el ámbito de análisis para ir a la causa. Y en particular, así, la causa tenía que ver con estos negocios gestorios que recibieron los a la sazón sobornados. En el Uruguay contemporáneo hay una discusión en torno a una pretendida nueva asignación de significado a la causa que pretende, siguiendo los desarrollos que tuvo la doctrina italiana posterior al Código del 42 y la doctrina francesa, en cuya legislación no hay una definición estipulativa de causa como sí la hay en la nuestra. Esto de definición estipulativa es algo que escribía Andrés Mariño a fines de la década del 90, ¿no? En cuanto a que en el derecho hay ciertas situaciones en las que el legislador establece estipulativamente qué debe entenderse por cierto concepto. No hay una definición estipulativa de la causa y sin embargo se han pretendido trasvasar a nuestro sistema el concepto de causa concreta y de causa abstracta. Nosotros entendemos que por este camino de la causa tampoco es atacable ese contrato. Cuidado que no estoy hablando de la causa en los negocios gestorios que no solo tienen causa ilícita sino objeto ilícito, y esto por cuanto el objeto es ilícito porque el director o el que ocupa un cargo de jerarquía está actuando en contravención de ¿qué? En contravención de la diligencia debida que le es exigible, y en esto la legislación nacional es igual a la legislación argentina, en tanto director de la sociedad, ¿no? Abuso de funciones, falta de lealtad, incluso dolo, ¿sí? Intención de incumplir con los deberes fiduciarios del director, ¿sí? Bien, la causa desde esa perspectiva no sería atacable. Ahora bien, es clásica la mención a la ilicitud de las resoluciones asamblearias en caso de votos comprados, ¿sí? Ese acto jurídico que es el voto se inserta dentro de ¿qué? En los órganos sociales, dentro de una resolución del órgano social que lo que implica es el dictado de un acto colectivo o de un acto complejo que se constituye con la sumatoria de esas voluntades individuales, ¿no? Ahora bien, en este caso nos encontramos frente a un fenómeno contractual. En caso que los sobornados fueran los votantes, podría impugnarse la resolución de la Asamblea y esto comportaría la nulidad de la resolución de la Asamblea si se entiende que esto contraría el interés social, que parece que sí, sin duda que lo estaría contrariando. Y esa impugnación tendría efectos en el contrato por cuanto los terceros serían terceros de mala fe. Esto es lo que establece la ley de sociedades uruguaya sobre este asunto. Ahora bien, si los que hicieron la gestión no son los votantes en la asamblea, la resolución asamblearia tampoco sería cuestionable. Por ejemplo, si en la asamblea participaron personas jurídicas, ¿sí? O sea que por este camino de impugnación del acto colectivo tampoco podría arribarse a la nulidad del contrato de fondo por objeto o causa ilícita, siempre que se sostenga la visión clásica de la causa.
La única alternativa que quedaría para sostener la nulidad de esa figura contractual estaría vinculada con otro tema, que es el tema del coligamiento con conexidad contractual. Y acá vamos a encontrar dos abordajes, ¿no? Uno que sigue el profesor Caumont en su obra sobre la teoría general del contrato y las preposiciones de innovación, que está vinculada con una causa o con un objeto de la propia entidad de la conexidad que tiene una finalidad asociativa, ¿no? Lo plantea desde una perspectiva que puede llevarnos a un contrato plurilateral asociativo de organización, en algún caso, y en otro caso a la ventaja o provecho que a cada parte le genera el negocio. Y si nosotros logramos coligar o conectar esos negocios de objeto y causa ilícita, esto es los negocios de soborno, con el contrato, arribaríamos en esa tesis a la nulidad del contrato celebrado entre la entidad y el tercero por causa ilícita ya no del contrato en sí, sino del sistema entendido comunidad entre los distintos negocios celebrados por cada uno de los a la sazón sobornados. Bien, esa sería una alternativa. No se arriba a esta conclusión si se entiende que no hay una causa en el coligamiento como lo ha entendido cierta parte de la doctrina nacional a fines del siglo XX, ¿sí? Excluyendo la tesis de la causa sistémica y ciñéndose a una impronta de análisis más clásico del coligamiento contractual. Y además habría que ver si en este caso hay coligamiento contractual analizando la vinculación en cuanto a si era imprescindible un contrato para el otro. O sea que endeble camino de impugnación encontramos. Ahora bien, si nosotros llegamos a concluir en el derecho uruguayo que el contrato es nulo por causa ilícita, por ejemplo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y con esto termino. No van a haber restituciones, porque así lo establece los artículos 1561 y 1565 respectivamente, no van a haber restituciones y ninguno de los otorgantes, ninguna de las dos entidades otorgantes va a poder invocar la existencia de la causa ilícita. No van a estar legitimados, sino que van a tener que ser los terceros los que la invoquen. Bueno, espero que haya sido fermental esta reflexión para ventilar ciertos conceptos. No pretendo concluir, sino compartir esto con ustedes en cuanto a las dificultades que presentan este tipo de fenómenos y la utilidad de las herramientas teóricas conceptuales para su análisis. Para cerrar, quiero comentarles algo que muchas veces me preguntan sobre si yo integro el núcleo de derecho civil. Y yo siempre a algunos que tengo más confianza les contesto con una frase de Marx, de Groucho Marx, que decía algo como que jamás integraría un grupo que me aceptara a mí como integrante. Buenos días para todos, salud, fuerza y unión. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, y obviamente que te tenemos dentro del grupo, no te tenemos, somos tu grupo, como también Groucho Marx lo hubiese dicho, porque no hay grupos sin individuos ni individuos sin grupos. Frase para Facebook. Me encanta Facebook, tiene una frase extraordinaria, sí, maravillosa. Sí. Pensar que ahora, yo en la época que Mariño y yo nos enamorábamos, era el no entre nosotros. Bueno, uno nunca sabe. Uno decía, doncella, desde que mis ojos la vieron, mi vida, era toda una poesía. Hoy es, vos, TQM, es dos, ¿qué es dos? SDOS, después me dijeron, saludos. Entonces uno tiene que aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Pero bueno, Groucho Marx hubiese hecho una fiesta con eso. Maravilloso. Bueno, también vamos a tener el gran gusto de contar con la presencia en este panel de excepción con un querido amigo de ultramar, que es el profesor Jorge Feliú, de la prestigiosa Universidad Carlos III
de Madrid, que siempre nos ha apoyado de una manera extraordinaria, él y su compañera de vida, Teresa, que va a estar con nosotros también al finalizar este congreso. Ahora tiene algún menester que hacer en la China. O sea, nosotros nos emocionamos cuando viene gente de Tucumán y de Colombia, así que el domingo lloraremos a mar tendido porque Teresa, la compañera de vida de Jorge, está en la China y realmente quiso venir, a pesar de que nosotros le dijimos que no viniera porque está del otro lado del planeta. Así que eso muestra también la fidelidad que tienen estos queridos profesores que integran la comunidad del núcleo, de venir con esfuerzo propio, esfuerzo que nosotros valoramos mucho, y aportarnos conocimientos como nos va a aportar ahora el querido profesor Jorge Feliú, quien nos va a hablar sobre los tratos preliminares en la contratación mercantil actual, regulación y contractualización. Muchas gracias, Jorge, y como siempre, bienvenido. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias, Andrés, por invitarme otra vez aquí de nuevo. Me voy a acercar un poco más para que se escuche mejor, ¿verdad? Os agradezco de nuevo la invitación, sobre todo poder estar aquí de nuevo en este congreso, que la verdad es que es maravilloso, por la gente que asiste, por el nivel de los ponentes, por el número que siempre viene como estudiantes, y mis más sinceras felicitaciones y gracias, y también transmito las gracias por parte de Teresa, que efectivamente está en China y viene hacia aquí el domingo. Mi intención hoy es hablar de los tratos preliminares. Como ustedes saben, durante muchísimos tiempos la formación contractual, o la fase de formación contractual, el legislador no lo hizo mucho caso, ¿no? Había abandonado su regulación y no le prestaba atención. Regulaba principalmente los códigos, como ustedes saben, la perfección del contrato, la perfección entre ausentes, pero lo demás de retirada, revocación de oferta, contraoferta, etcétera, pues no había nada como tal escrito en esos códigos, principalmente en casi todos. Había que acudir luego posteriormente a la Convención de Viena para que regulase esa fase contractual y entender qué se estaba produciendo. Luego, posteriormente, encontramos en algunas leyes algunas menciones específicas a deberes precontractuales, como podía ser el contrato del seguro, como bien sabe el profesor de la Universidad de Granada, José Luis Pérez Serrabona, o en sectores como la franquicia, donde en España, por ejemplo, no estaba regulado, era un contrato atípico, pero existía una pequeña normativa con un artículo concreto donde se regulaban los deberes de información precontractual. Pues bien, actualmente adquiere una importancia decisiva. ¿Por qué? Porque en la contratación mercantil, y también en contratación que no es mercantil, la formación de los contratos suelen ser formaciones sucesivas, no instantáneas. Por supuesto, si voy a comprar una barra de pan, es una formación instantánea. Pero cuando estoy comprando una empresa, cuando estoy realizando la inversión en un emprendedor, cuando estoy llevando a cabo, no sé, cualquier tipo de operación a largo plazo, hay un periodo de tiempo donde se desarrollan una serie de conversaciones, de tratos, de actuaciones, donde durante muchísimo tiempo, como he dicho anteriormente, no había ningún tipo de regulación. Y lo que se cuestionaba era si existían deberes, si había algún tipo de responsabilidad y, por último, si como consecuencia de ese tipo de responsabilidad, qué tipo de interés era indemnizable. Bien, aquí hay muchísimos expertos en la materia porque he podido comprobar que el profesor Díez Lezcano, el profesor Andrés Mariño van a hablar sobre cuestiones también precontractuales. Entonces, mi intención era hacer como un barrido de una visión comparada de esta fase de tratos preliminares, su regulación y lo que está ocurriendo actualmente, bueno, actualmente desde hace ya un par de décadas, en este sector concreto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que la doctrina tradicional había distinguido en las etapas de la contratación tres: la generación, la perfección y la consumación. Pero luego, posteriormente, se dio cuenta que había un momento, que había un antes y un después, que es la perfección. Por tanto, estaría la fase de preparación o formación y la fase de ejecución. Pues bien, cuando se están produciendo esa formación sucesiva, encontraríamos dentro de esa fase previa esa fase precontractual. Entonces, para delimitar claramente dónde nos encontramos, vamos a utilizar dos factores. Un factor temporal, que sería hasta la oferta, desde mi punto de vista, y un factor finalista, aquellas declaraciones, actuaciones, comportamientos que tienden como tal a la celebración de un hipotético contrato, porque no tiene por qué celebrarse, pero sí se pueden utilizar, como veremos posteriormente, por una serie de funciones. Por tanto, si ya sabemos dónde estamos, que sería en esa fase previa a esa formación puramente del contrato, ¿cuáles serían las funciones que cumpliría esa primera fase?
Pues bien, las funciones aparecen ahí como ven reflejadas. La primera, una función de interpretación, porque toda la fase previa puede usarse luego para interpretar el contrato. Por tanto, fíjense en la importancia que tiene esas conversaciones, emails, etc. Una fase de integración, porque puede integrar también el contrato ante la ausencia de determinadas cláusulas. Pero cuidado, porque en la contratación mercantil principalmente se utilizan las denominadas cláusulas de integración, que lo que hace es evitar precisamente que se puedan utilizar, imagínense un año entero negociando y después, una vez celebrado el contrato, me vaya a remitir a emails pasados o conversaciones, etcétera, y puedan modificar el contrato. Por tanto, en esos contratos lo que se hace es establecer esas cláusulas de integración que lo que impide precisamente es ir hacia atrás para utilizarlas en una posible interpretación, una modificación del contrato. Eso no quita para que pueda utilizarse, como se fija ahí abajo, si lo pueden ver, para interpretar el contrato. Vicios, porque el incumplimiento de determinados deberes precontractuales puede conllevar la anulabilidad o nulidad del contrato, como veremos. Y por último, que es una función que cada vez está cogiendo más relevancia. Fíjense los sectores regulados. Como ustedes saben, los sectores regulados tienen unas normativas muy específicas para saber quiénes son los sujetos del mercado, cómo entran en el mercado, cómo se comportan y cómo se les excluye, ¿verdad? Pues la inclusión o la regulación de la fase precontractual en sectores regulados están cumpliendo una función de ordenación y supervisión. Fíjense, en contratación bancaria, en mercados financieros, actualmente en España creo que hay miles de casos sobre swap, permutas financieras, que se están anulando precisamente como consecuencia del incumplimiento de los deberes precontractuales. Por tanto, cuando yo incluyo en la normativa reguladora de esa contratación bancaria, de esos mercados financieros, unos deberes contractuales como puede ser hacer un test de idoneidad o un test de conveniencia para saber si con la persona que contrato es idónea y además le conviene esa operación, si yo incumplo esos deberes puede conllevar como tal la anulabilidad del contrato. O sea, fíjese, por tanto, la función de supervisión y de ordenación en sectores regulados. Importantísima. Pues bien, si ya sé dónde estamos, ya tenemos las funciones, lo siguiente que tenemos que determinar es si tiene límites la libertad de negociar en esa fase. Yo, como ustedes saben, cuando voy a una tienda, voy a comprar un pantalón, el hecho de tocar el pantalón y probármelo no significa que me lo tenga que llevar. Pues lo mismo pasaría en estas cuestiones, en esta fase. Simplemente nos estamos acercando, nos estamos aproximando y lo único que quiero ver es si al final negocio o no negocio. Por tanto, esta fase estaría ante una libertad plena de negociación y lo que habría que discutir es si hay limitación a esa libertad de negociación. Es decir, si existen deberes, por un lado, como bien explicaba el profesor Müller, o existe algún tipo de vinculación que limite contractual esa fase. Fíjense que distingo entre deberes que son inherentes del propio sistema y de vinculaciones contractuales. ¿Por qué? Porque dependiendo en qué ordenamiento nos situemos, existe o no existen deberes per se. Si se fijan en el Civil Law y en el derecho uniforme, como bien explicó el profesor Müller, los deberes serían los propios de la buena fe. Por tanto, yo cuando negocio de buena fe, porque así se me establece. Por tanto, hay una idea, una aproximación que es de cooperación. Cooperación entre las partes para intentar alcanzar dentro de esos deberes ese acuerdo final. Pero en cambio en el Common Law no. En el Common Law la diferencia es que el sistema es adversarial. Yo choco contra otra persona. Por tanto, es absurdo que yo esté tratando con él de buena fe. De hecho, si se fijan, les dejo aquí dos sentencias, sobre todo la última, porque es muy comentada, donde se puede observar, si la ven e interpretan, dice que el concepto de llevar a cabo las negociaciones en buena fe es inherentemente repugnante a la posición adversarial de las partes cuando están llevando esas negociaciones. Por tanto, en la Common Law no existen como tal ese límite a esa libertad de negociar. Existen límites, por supuesto, pero hay que acudir a otras vías para conseguirlo. Por tanto, fíjense la diferencia entre el Civil Law y el Common Law. Esto va a implicar, por supuesto, que las bases de responsabilidad y los remedios a los que puedo acudir van a ser distintos. En el caso del Common Law, si se fijan, pues enriquecimiento injusto, dolo, etc. En nuestro sistema, el cumplimiento de esos deberes. Va quedando claro, ¿no?, la situación. Por tanto, en el Common Law, lo lógico, si yo quiero negociar de buena fe,
es que yo establezca en un contrato la obligación de las partes de negociar de buena fe. De ahí la distinción, por tanto, de la limitación de negociar, bien como deberes o bien como vinculación contractual. Pues bien, si ya sé que en nuestro sistema hay deberes, vamos a pasar al Civil Law y al derecho uniforme, no me voy a remitir a ordenamientos nacionales, sino a derecho uniforme o iniciativas regionales e internacionales. El deber que rigiría esa fase precontractual sería el deber de buena fe, que se podría concretar en el de lealtad, como decía el profesor Müller, deber de información, de confidencialidad. Pero claro, esto es muy genérico. ¿Qué es confidencial? ¿Es todo confidencial? ¿Es lo que yo aporto? ¿Es lo que yo digo que es confidencial? Deber de información. ¿Tengo yo obligación cuando negocio de dar información porque sí? ¿Qué tipo de información? ¿La que es pública o es privada? Entonces empiezan a surgir bastantes cuestiones en torno a qué se debe entender en estas cuestiones. Si se fijan, las regulaciones que comienzan a realizarse, una de ellas es la famosa Convención de Viena, que no habla de tratos preliminares como tal. ¿Por qué? Precisamente por la falta de consenso entre los diferentes países que lo formaban. Pero sí se podía extraer, como ha dicho algún autor, del propio articulado de la Convención de Viena, desde las prácticas entre las partes con el deber de interpretar, comunicarse, etcétera, el de buena fe o incluso el de la revocabilidad de la oferta, que nos llevaría otra vez a la fase de tratos preliminares. Después de esto surgen ya las regulaciones específicas de derecho uniforme. Ahí voy a enseñarte la de UNIDROIT, los principios de derecho europeo de contratos y el DROAF, donde se regula el deber genérico, como ha dicho el profesor Müller, de buena fe y lealtad negocial, que están ahí, y se pone como algo ya genérico, como un deber genérico en cualquier parte de la contratación, y luego se especifica claramente, y de ahí que luego se haya adaptado en muchos códigos actualmente. Creo que el de Argentina actualmente regula ya los tratos preliminares, ¿verdad? La propuesta de Código de Comercio español también los intenta regular. La propuesta de modernización del Código Civil también aparecía regulado ciertamente los tratos preliminares. En los principios de UNIDROIT, fíjense, dan plena libertad para negociar, pero eso sí, siempre y cuando la parte que negocia no interrumpa las negociaciones de mala fe. Esto es curioso, porque habla de mala fe, no habla de buena fe. Precisamente se pone mala fe para evitar los problemas con el common law. Cuestión que es distinta en el caso de los principios de derecho europeo de contratos, que sí habla de buena fe y establece como caso concreto, igual que en el anterior, la ruptura injustificada de negociaciones. También se regularía el deber de confidencialidad, estableciendo qué es el deber de confidencialidad y qué es lo que ocurriría en el supuesto en que haya un tipo de incumplimiento de esa confidencialidad. Ahora nos centraremos en ello. Pues bien, ¿cuáles serían los supuestos que podemos encontrarnos en esta fase precontractual? El primero de ellos es el que he comentado antes, la ruptura injustificada de las negociaciones. Si se fijan, la ruptura injustificada de negociaciones significa que no se ha celebrado ningún contrato. Por tanto, no hemos pasado de ese momento de la perfección. Por tanto, ¿qué tipo de responsabilidad aquí habría que aplicar? Pues una responsabilidad extracontractual. La cuestión, como siempre, es ver la intencionalidad, que eso, si es necesario intencionalidad o no, mala fe, buena fe, la valoración de la causa justificada, qué tipo de interés sería indemnizable, en teoría el interés negativo, porque claro, si exijo el interés positivo, nadie intentaría hacer un acercamiento para negociar, porque entonces estarían exigiendo luego posteriormente el cumplimiento del contrato. Y también sería viable la pérdida de oportunidades que me ha supuesto como tal el que usted me haya estado manteniendo ahí una temporada quieto, imagínese un año entero en la compraventa de una empresa, y haya perdido la oportunidad de conseguir otro comprador para mi empresa. Entonces, las cuestiones es la dificultad de valorar el daño y la acreditación de la oportunidad perdida. No el contrato que he dejado de celebrar, sino la oportunidad como tal. El siguiente caso ya no es de ruptura injustificada, sino que es cuando ya se ha celebrado un contrato. Por tanto, ya hemos pasado del momento de la perfección y el contrato como tal, en principio, es válido. ¿Pero qué ocurre? Que si he incumplido esos deberes precontractuales, puede ocurrir que ese contrato tenga vicios y, por tanto, sea anulable. En ese supuesto, pues estaríamos ante la anulación del contrato, y algún autor, como el profesor Antonio Manuel Morales, habla también de la posibilidad de exigir también la responsabilidad precontractual.
Por otro lado, si el contrato es válido porque el error no tiene tal envergadura como anular el contrato, entonces tendremos que ir a un remedio resarcitorio, y también se ha ido a hablar de la renegociación de las condiciones de onerosidad sobrevenida. ¿Qué pasa con todo esto? Que si se fijan, esto lo que genera desde mi punto de vista es riesgo, incertidumbre, valoración del daño, cómo valoro yo la causa, si es justificativa o no. En definitiva, cuando estamos hablando de contratación mercantil, todos esos principios generales, pues sí, son importantes, son interesantes, pero cuando acudimos a un juez lo que quiere ver es pruebas, hechos y determinación. Y cuando yo llevo un año entero negociando, haciendo due diligence y valorando información, si luego resulta que me quedo perdido y no puedo exigir nada porque no tengo pruebas contundentes, tampoco sirve. Entonces, ¿cuál es la práctica que se desarrolla? Contractualizar la fase precontractual. Contractualizando utilizando una serie de contratos, acuerdos de intenciones, acuerdos de confidencialidad, non-disclosure agreement, memorandum of understanding, term sheet, agreement to negotiate. Si yo lo que quiero es protegerme como tal de la vulneración de la confidencialidad, lo que hago es firmar un acuerdo de confidencialidad donde establezca claramente qué se entiende por confidencialidad, qué repercusiones tiene su incumplimiento y qué puedo exigir. Lo mismo pasaría con el acuerdo de intenciones, el memorándum, etcétera, donde no voy a entrar ahora a detallarlos por tiempo, pero sí es importante porque definen claramente el marco de negociación. Dicen claramente cuáles son los principios por los que se va a regir esa negociación, concretándolo. Van a establecer claramente, por ejemplo, en un acuerdo de inversión, cuál va a ser la cantidad que se va a invertir, de 10 a 200 millones, por ejemplo, o la toma de participación entre un 15 y un 40. Nunca determinan claramente todos los elementos. ¿Por qué? Porque entonces pasaríamos ya a una oferta. Y en el momento en que el otro acepte la oferta ya tendremos un contrato. Por tanto, si lo único que queremos ir haciendo es acercando posiciones, lo que vamos haciendo es concretando lo que quieren las partes. Esto también se ha utilizado en el ámbito político porque en los periodos de rescate a Europa por parte del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, los países cuando iban a negociar las condiciones lo que firmaban eran MOUs, Memorandum of Understanding, para determinar cuáles eran las condiciones de negociación. Las reuniones que pasabas noches enteras negociando cuáles eran las condiciones, cuando se llevaba a un acuerdo genérico, se incorporaba en el contrato para saber que ya no se podía volver atrás. Por tanto, fíjense la función que cumplen estos contratos. Lo mismo, regular los deberes y las consecuencias de su incumplimiento. Si yo determino claramente qué entiendo por incumplimiento y cuáles son las consecuencias, yo podré exigirle eso. Pero ya no se la exigiré por vía extracontractual, iré por vía contractual por estos contratos. El problema que tienen, y con esto ya quiero ir finalizando, es la ejecución. ¿Cómo ejecuto estos contratos? Porque ha habido algún autor que ha entendido, por la aplicación del common law, que estos contratos no son contratos, sino que son gentleman agreement, acuerdo de caballeros, etc. Pero en la práctica, desde luego, si uno define, y ahí la importancia de reacción, cuáles son las obligaciones, si las concreta y las especifica claramente, no veo ningún problema poder ir por vía contractual para exigir ese contenido de ese contrato. Y en segundo lugar, cuidado porque estamos en fase precontractual y lo que he dicho anteriormente, si nosotros concretamos muchísimo y determinamos lo que cada una de las partes quieren, podemos pasar ya a esa fase de formación puramente contractual, que es oferta. Y bastaría que la otra persona aceptase para que automáticamente tuviéramos un contrato ya de inversión o lo que fuera. Pero, por tanto, fíjense cómo la práctica mercantil lo que ha ido haciendo, por lo que antes hablaba el profesor Meliante, de la división entre doctrinarios, jurisprudencia y practicantes, cómo de la práctica muchas veces y de las doctrinas se van juntando hasta que intentan dar una regulación o una necesidad necesaria. Hemos pasado de una ausencia total de una regulación en tratos preliminares, cómo una jurisprudencia y una doctrina ha intentado ir conformando una serie de deberes y una serie de derechos y cómo la práctica al final da soluciones a problemas específicos aportando su granito de arena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Feliu. La verdad que estamos muy conformes con este panel. Los invitamos ahora a hacer un pequeño descanso hasta reunirnos nuevamente durante la tarde. Tal como dice el programa, a las 3 de la tarde el panel
número 2 los está aguardando. Tengan un buen descanso aquellos que han venido con mucho cansancio y renovar energías para las 3 de la tarde. Muchas gracias y hasta luego.